Microcorto, año 1, segunda parte. Saludos y bienvenidos a Microcorto, en esta segunda parte de año 1, donde analizamos en estos dos vídeos los últimos 12 meses de pandemia. Si bien en la parte anterior conocimos de primera mano de sus protagonistas qué pasó en el mundo exterior, hoy vamos a dedicar estos minutos a entender qué ha pasado en nuestro mundo interior. Para ello, Patricia Mejías y Raquel Llévenes, psicólogas en Neurohabilis, comparten con nosotros su análisis profesional sobre la repercusión en nuestra salud mental y nuestra forma de gestionar nuestras emociones durante este primer año COVID. Son muchos los temas que tocan y son muy interesantes. Les aconsejo que tengan paciencia y dediquen unos minutos a escucharles, porque tienen mucho que decir sobre este año 1. Espacio patrocinado por tu aseguradora AXA Agencia José Luis Sánchez. El escaparate del pueblo. Soluciones en uniformidad. Repostería Lojeña Casasola. Sentimientos que parecía que no teníamos o que no nos afectaban afloran con fuerza durante estos 12 meses de pandemia. Patricia Mejías nos habla sobre todo lo que nos ha pasado a nivel general en nuestra mente, la necesidad social que tenemos cada uno y cómo los adolescentes se han llevado la peor parte. Soy Patricia, psicóloga de Grupo Neurohabilis, y vengo a hablaros brevemente del impacto psicológico que esta crisis sanitaria está teniendo en la población en general. Lo que muestran los últimos estudios es que a la par que estas olas de contagio, se ha dado un incremento muy significativo, una ola en cuanto a todo lo relacionado con los síntomas de ansiedad y de estrés. Es decir, se ha visto que a raíz del primer confinamiento y aún en aumento, hay muchos más casos, hay muchas más personas que están sufriendo este tipo de malestar psicológico. Todo lo relacionado con síntomas de ansiedad, de estrés físico, de incertidumbre, de mucha reactividad emocional y también muchos síntomas asociados a la depresión, a la falta de motivación, a la falta de propósito en la vida, a un cansancio y una tristeza y una apatía que se mantienen a lo largo de los días. Y hay muchas personas que están viéndose afectadas por este tipo de síntomas que describo y tiene mucha relación pues con la falta de tolerancia a la frustración en una situación que dura tanto tiempo que ya se vuelve muy estresante. Y es fácil de comprender si entendemos que los seres humanos necesitamos del contacto social. Y en contrapunto de esta necesidad está esta retirada forzada que ya dura mucho tiempo, que ya se está haciendo muy larga, porque ya llevamos un año con esta situación y pensamos en personas mayores, por ejemplo, que están más aisladas, con más sentimientos de soledad, más en esta retirada forzada, sin ver satisfecha pues esa necesidad de contacto que tenemos los seres humanos porque somos seres sociales y nos nutrimos unos de otros. Sí. Y especialmente en la práctica clínica, en nuestro día a día de nuestro trabajo terapéutico, lo que estamos pudiendo comprobar es que hay un grupo de edad, especialmente los adolescentes o primera juventud, que se está viendo especialmente afectada a nivel psicológico y emocional, ¿no? Y también es fácil de comprender si nos paramos a mirar que en la adolescencia el contacto con el grupo de iguales, con los amigos, las relaciones sociales, son fundamentales para el trabajo psicológico que toca, que es que el adolescente encuentre su propia identidad, que pueda salir de casa y pueda estar más en el mundo. Y es verdad que en esa etapa tan clave se están viendo muchas dificultades emocionales que estamos atendiendo en nuestro día a día, ¿sí? Y indudablemente esta situación nos ha puesto delante de muchos de los problemas psicológicos que veníamos arrastrando y que han terminado estallando en una situación pues de tanto estrés como la que estamos viviendo y como la que se mantiene en el tiempo. Entonces también es verdad que está creando una oportunidad de oro para generar estrategias de afrontamiento más positivas y para generar la resiliencia que es tan necesaria
para poder vivir las dificultades de la vida. Raquel Llévenes nos habla del dolor, de la pérdida y de cómo afrontar estas sensaciones haciéndole caso a nuestros sentimientos. Hola a todos y a todas, soy Raquel Llévenes, psicóloga colaboradora en Grupo Neurohábilis y bueno, lo primero, gracias por permitirme esta breve intervención para hablar de algo tan importante y que a veces se nos escapa tanto como es el tema del duelo y como es el tema de la pérdida. Y realmente la pérdida y el duelo es un proceso que es inherente a la condición humana. Existe el dolor porque existe el amor y existe la vida porque existe la muerte. Entonces, todos nosotros nos hemos enfrentado en este último año y en muchos momentos de nuestra vida, pero sobre todo en estas muchas pérdidas continuas. Por ejemplo, la pérdida al contacto, la pérdida al acercamiento social que es tan común en nosotros, en nuestra sociedad, la pérdida incluso a la libertad de movimiento, ¿no? Nos hemos pasado muchos meses encerrados en casa, ¿no? Sin poder movernos de manera libre. Todas estas circunstancias son pérdidas para nosotros y como pérdida hay que elaborarla. Mucho más allá va cuando hablamos de pérdida humana. Y es que realmente en este tiempo que estamos viviendo hay muchas familias que se han tenido que enfrentar a esta pérdida o a este duelo de una manera mucho más complicada. Y digo complicada porque en muchas ocasiones se ha tenido que evitar ese acompañamiento, ese duelo en el que nos sentimos acompañados por los demás y cobijados. Realmente el no poder despedirnos como estamos acostumbrados hace que este proceso de dolor, este proceso de duelo sea mucho más complejo. Lo que me gustaría decir sobre esto es que aunque no estamos acostumbrados a saber que el ser humano pierde, la realidad es que el ser humano pierde y que estamos expuestos a eso y que no es sano saltar ese dolor, que no es sano evitar ese dolor. Otra cosa, y antes de terminar, que me gustaría es, esta pandemia nos ha quitado algo que para mí también era muy importante y es ese contacto social, ese abrazo, esa magia que conseguimos cuando tocamos al otro, ¿no? Y parece que sin ese contacto ya no podemos llegar, ¿no? Y una de las cosas que he descubierto en esta pandemia es que lo importante es querer conectar, que lo importante es querer ver al que tenemos enfrente. Y hay muchos caminos para poder tocar el alma de otro ser humano, para poder contactar con él en su dolor. Entonces, aunque no podamos abrazarnos, no perdáis la idea de que si tú quieres contactar con alguien, de que si tú quieres acercarte al dolor de esa persona, a veces solo basta con mirarla de una manera sincera. También podemos tocar al otro, sin el contacto, a través de la mirada, a través de la palabra, a través de algo tan sutil como estar presente sin más. ¿Sí? Y bueno, y con esto no me enrollo mucho más. Y solo deciros que os permitáis ser lo que sois, seres humanos, que a veces son frágiles y que a veces sufrimos. Y que por unos momentos nos quitemos esa idea de yo puedo con todo, sí podemos con todo. Podemos adaptarnos a un sinfín de situaciones que ni siquiera nos imaginamos, porque el ser humano, una de las cosas mágicas que tiene eso, es que podemos adaptarnos a un sinfín de situaciones.